Los números decimales se utilizan para expresar cantidades comprendidas entre dos números enteros. Un número decimal tiene una parte entera y una parte decimal, separadas por la coma decimal. La parte decimal es la que representa una cantidad menor a la unidad. En el ejemplo 67,386 vemos que este número decimal está expresando una cantidad entre el 67 y el 68. 67 sería la parte entera, que separado por la coma decimal, tenemos a la derecha la parte decimal, que sería el 386. Una unidad de cualquier orden se divide en 10 unidades de orden inferior. Es decir, una centena se compone de 10 decenas, una decena se compone de 10 unidades, una unidad se compone de 10 décimas, una décima se compone de 10 centésimas y así sucesivamente. Vamos a ver un ejercicio práctico en el que nos piden que indiquemos cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal de los siguientes números. En el primer ejemplo, 1,71, la parte entera será 1 y la parte decimal será 71. 35,27, la parte entera será el 35 y la parte decimal 27. 3,8475, la parte entera será el 3 y la parte decimal será 8475. En el siguiente 2,7, 2 será la parte entera y el 7 será la parte decimal. 6,2, 6 será la parte entera y 2 será la parte decimal. Siempre separados con una coma. Lo que está a la izquierda de la coma será siempre la parte entera. Lo que está a la derecha de la coma será siempre la parte decimal. Lectura y escritura de números decimales. Si tomamos como punto de referencia la coma, a la izquierda de esta nos quedan las unidades. Más a la izquierda las decenas, más a la izquierda las centenas, etc. A la derecha de la coma nos quedaría el primer dígito sería las décimas, el segundo sería las centésimas, el tercero las milésimas, etc. En el ejemplo 38,7842 podríamos interpretarlo como 38 unidades y 7.842 diez milésimas. Vamos a ver un ejercicio práctico. Nos piden que escribamos con cifras los siguientes números. 3 diez milésimas. Nos ayudaremos de la tabla. 3 diez milésimas estaría aquí. Esto sería un 0. Esto sería un 0. Esto sería un 0. Aquí tenemos una coma y aquí tenemos un 0. 3 diez milésimas sería 0,0003. En el siguiente ejemplo nos piden que escribamos con números 12 cien milésimas. 12 cien milésimas. 100 milésimas está aquí, aquí sería el último dígito y aquí el primero. Aquí sería un 0, aquí sería un 0, aquí sería un 0, aquí sería una coma y aquí sería un 0. 12 cien milésimas sería igual a 0,00012. En el siguiente ejemplo nos piden 504 milésimas. 504 milésimas. Yo sé que aquí acabará en 4 y así será. 504 milésimas. Aquí tenemos una coma y aquí tenemos un 0. Esto será igual a 0,504. 5 unidades, ya sabemos que 5 unidades van aquí y después una coma. Y 8 diez milésimas. Y 8 diez milésimas. Todo lo demás serán ceros. Así que será 5,0008.
Y por último, nos están diciendo 0 unidades, ya sabemos que aquí va un 0 y una coma, y 23 diez milésimas. 10 milésimas, 23 10 milésimas. Cuando nos dicen 10 milésimas, nuestro último número en el cuadro ha de acabar en las 10 milésimas. El resto será 0 y esto será igual a 0,0023. Tipos de números decimales. Podemos distinguir tres tipos de números decimales. Primero, los decimales exactos, que son los que tienen un número finito de cifras decimales, como por ejemplo 2,75, 0,897, 13,25, 1,00098. El segundo tipo serían los decimales periódicos, que son los que tienen infinitas cifras decimales que se repiten periódicamente. Hay de dos tipos. El periódico puro, por ejemplo, sería el 6,15, y así hasta el infinito, que lo podemos representar como 6,15 y encima del 15 con ese simbolito. Después tenemos el periódico mixto, por ejemplo, 7,24, 6, 6, 6, 6, 6, 6, etc. Lo podemos representar como 7,24, que sería la parte decimal no periódica, y después con un 6 periódico, que es la parte que se repite hasta el infinito. Por último, tenemos los decimales no exactos ni periódicos, que son los que tienen infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es igual a 1,4124123, etc. Y vemos que no se repite ningún tipo de patrón. O el número pi, que sería igual a 3, 14, 15, 92, 65, y es lo mismo, no sigue ningún tipo de patrón. Representación y ordenación de números decimales. Cada número decimal queda representado con un punto de la recta numérica. Tomamos como punto de referencia el 0, a la derecha nos quedarán los números positivos y a la izquierda tendremos los números negativos. Por ejemplo, por aquí tendríamos el 0,5, por aquí tendríamos el 1,2, aquí tendríamos el 2,7, etc. Y en el lado negativo, aquí tendríamos menos 0,5, por ejemplo. Aquí tendríamos menos 1,6. Aquí tendríamos menos 3,1, etc. Así quedan ordenados de izquierda a derecha y de menor a mayor. Es decir, contra más a la derecha estén los números en la recta numérica, mayor será su valor. Para comparar dos números decimales, contrastamos cifra a cifra los órdenes de unidades correspondientes de izquierda a derecha. Tenemos dos números, el 4,3512 y el 4,35099. Vamos a ver cuál es mayor. Tenemos que ir cifra a cifra. En las unidades son iguales, 4 y 4, iguales, 3, 3, iguales, 5, 5, y aquí ya nos cambia. 1 es mayor que 0. Por lo que podemos decir que el primer número, que es 4,3512, es mayor que 4,35099. Y por último, cabe decir que entre dos números decimales hay infinitos números decimales. Redondeo de números decimales. Cuando tenemos un número decimal con excesivas cifras decimales, es adecuado hacer una aproximación. El redondeo consiste en suprimir cifras decimales a partir de un determinado número de unidades. Primero, identificaremos el orden de unidades a redondear y segundo, observaremos si la primera cifra suprimida es mayor o igual de 5, de modo que si lo es, sumamos 1 a la cifra de redondear y si no lo es inferior a 5, la cifra se queda igual. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos un valor real de 0,7333 periódico
y nos piden un redondeo a las décimas, ¿vale? Nos tenemos que fijar en el siguiente número al 7, que es un 3. Como es menor que 5, lo dejamos tal cual, 0,7. En el siguiente ejemplo, 0,6875. Nos piden un redondeo también a las décimas. Como el siguiente número después del 6 es un 8 y es mayor que 5, al 6 le sumo 1 y nos quedará igual, 0,7. Redondeo a las centésimas. Pues es lo mismo. Tenemos 0,7333 y hemos de redondear a las centésimas. El que viene después de las centésimas es un 3 y es menor que 5, pues nos queda el resto igual, 0,73. En el 0,6875 redondeo a las centésimas, nos tenemos que fijar en lo que viene después de las centésimas, que es el 7. El 7, como es mayor que 5, el 8 lo convertimos en un 9. Y redondeo a las centésimas sería 0,69 en este caso. Vamos a definir lo que es la cota de error. Un error de redondeo es la diferencia entre la aproximación calculada de un número y su valor matemático exacto debido al redondeo. Vamos a verlo más claramente en un ejemplo. Nos piden redondear a las décimas 6,2235. Lo redondeamos a las décimas, será 6,2. Nuestro error o cota de error será igual al valor real, 6,2235 menos 6,2, que es el redondeo. Y esto será igual a 0,0235. En este caso, nuestra cota de error es de 0,0235. Veamos ahora cómo operar con números decimales. Empezaremos con la suma y la resta. Para sumar y restar números decimales, se colocan en columna haciendo coincidir los órdenes de unidades correspondientes. Veamos el ejemplo A, que tenemos 5,768 y le sumamos 1, lo ponemos en columna, las unidades con las unidades, la coma con la coma, 2, 4. Y sumamos en columna, 8 más 0 serán 8, 6 más 4 serán 10, me llevo una, 7 y 2, 9 y una 10, me llevo otra, y aquí será, ponemos la coma donde toca, y 5 y una 6 y una 7. El A será igual a 7,008. En el caso B, es una resta, lo mismo, colocamos en columna, haciendo coincidir los órdenes, 2,74 menos 1,231. Aquí iría un 0, de 1 a 10 van 9, me llevo una, así que serán de 4 menos 4, 0, 7 menos 2 serán 5 y 2 menos 1, 1, con la coma donde toca. Así que el ejemplo B será igual a 1,509. Y estos serán nuestros resultados. Para multiplicar números decimales se opera como si fuesen números enteros y después se separan en el producto tantas cifras decimales como las que reunían entre los dos factores. Veamos el ejemplo A, en el que multiplicaremos 0,241 por 51. Esta es la multiplicación entre un número decimal y un número entero. Multiplicamos 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. 1 por 2, 2. Y 1 por 0, 0. Hacemos lo mismo con el 5. 5 por 1, 5. 5 por 4, 20. Me llevo 2. 5 por 2, 10. Y los dos que me he llevado, 12. Sumamos 1, 9
2, 2, 1. Vale, pues ahora lo que tenemos que mirar son los decimales que tenemos, que son cifras decimales, tenemos 1, 2 y 3. Pues la coma la ponemos 1, 2 y 3. Esto será igual a 12,291. Siguiente ejemplo es una multiplicación entre dos números decimales. 2,14 multiplicado por 4,7. 7 por 4, 28. Me llevo 2. 7 por 1, 7 y 2, 9. 7 por 2, 14. 4 por 4, 16. Me llevo una. 4 por 1, 4 y una, 5. Y 4 por 2, 8. Voy a poner este uno un poquito mejor. Este va un poquito más a la izquierda, que queda más claro. Sumamos 8, 9 y 6, 15. Me llevo una, 5 y 4, 9. Y la que me llevo, 10. Me llevo otra, 8 y 1, 9. Y la que me llevo, 10. ¿Cuántos decimales tenemos? 1, 2 y 3. Pues 1, 2 y 3. Aquí irá nuestra coma. 10,058 es nuestro resultado. Vamos a ver ahora las divisiones con números decimales. Primero veremos las divisiones con el divisor entero y luego veremos con el divisor decimal. Primer ejemplo, tenemos 25 dividido entre 8. 8 por 3, 24. Hasta 25, 1. Bajamos un 0 y aquí ponemos una coma. 8 por 1, 8. Hasta 10, 2. Y bajamos otro 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. Pondremos 2. 8 por 2, 16. Hasta 20, 4. Bajamos otro 0. Y 8 por 5, 40. Aquí tenemos nuestro resultado. 25 dividido entre 8 son 3,125. Segundo ejemplo, 8,2 dividido entre 15. Como 8 es menor que 15, ya ponemos directamente un 0 y una coma. Y sería 5. 5 por 5, 25. Hasta 32 son 7. Nos llevamos 3. 5 por 1, 5 y 3, 8. 0. Y bajamos un 0. 70 entre 15, si pusiéramos 3, nos pasaríamos. Pondremos un 4. 4 por 5, 20. Hasta 30, o sea, perdón, hasta 30, 0. O sea, hasta 20, 0. Nos llevamos 2. 4 por 1, 4. Y 2, 6. Hasta 7, 1. Y bajamos otro 0. Con un 5. Vamos a probar con el 6. 6 por 5, 30. A 30, 0. 6 por 1, 6. Nos llevamos 3. Sería 1. Y así sucesivamente. Vamos a ver las divisiones con el divisor decimal. 4 dividido entre 2,5 lo vamos a multiplicar por 10. Tenemos un decimal, lo multiplicamos por 10. Por 10 y por 10.
Lo que nos quedaría 40 dividido entre 25. Y ahora procedemos como antes. 1, 1 por 5, 5, hasta 10 sería 5. Nos llevamos una por 2, 2. Una que me llevo 3, hasta 4, 1. Bajamos un 0, ponemos una coma. 6, 6 por 5, 30, hasta 30 serán 0, me llevo 3, 6 por 2, 12 y 3, 15, y este sería nuestro resultado, 1,6. El siguiente ejemplo, 93,33 dividido entre 24,88. Tenemos dos decimales, lo vamos a multiplicar todo por 100, quedando de la siguiente manera: 9330 dividido entre 2488. Y si resolvemos esto, nos dará el resultado de 3,75. En cuanto a las operaciones combinadas, se siguen las mismas normas que los números enteros. La regla de los signos queda tal cual, que ya no la conocemos, y la prioridad lo mismo. Primero realizaremos lo que va entre paréntesis, después multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y las restas. En el ejemplo que tenemos aquí, pues bien, esto lo podríamos dejar como 1,5 menos 0,5. Nos vamos a dedicar a lo que está entre paréntesis. Esto de aquí ya lo tengo calculado, yo sé que son 4,32. Y esto de aquí también lo tengo calculado, que son menos 6. ¿Vale? Esto es igual a 1,5 menos 0,5. Realizamos la resta que hay entre paréntesis, que nos dará menos 1,68. Esto es igual a 1,5. Si realizamos la operación menos 0,5 por menos 1,68, nos dará más 0,84. Y finalmente nos quedará 2,34. En cuanto a las raíz cuadradas, nos podemos encontrar con dos casos. Con raíz exacta, como el primer ejemplo, la raíz cuadrada de 0,25 será 0,5, ya que 0,5 al cuadrado es igual a 0,25. Bien, ¿qué pasa si la raíz no es exacta? Entonces haremos aproximaciones por tanteo. ¿Cómo lo haremos? Pues bien, diremos, por ejemplo, que 2 al cuadrado es igual a 4, no llega a 7, y luego pues diremos que, por ejemplo, 3 al cuadrado sería el 9. 9 es mayor que 7, se pasa. Podemos decir en este caso que la raíz cuadrada de 7,2 es menor que 3, pero es mayor que 2. Las fracciones. Recordamos que una fracción es una parte de una unidad o división. Diremos que dos fracciones son equivalentes cuando expresan la misma porción de la unidad, es decir, tienen el mismo valor numérico. Por ejemplo, aquí tenemos, supongamos que estos son chocolatinas, aparentemente son iguales, pero las hemos dividido la primera en 5 partes y la segunda en 10. Si cogemos este trozo de aquí, podremos decir que hemos cogido 2/5 partes de la chocolatina. Si cogemos el mismo trozo de la segunda tableta, es exactamente el mismo trozo,
podríamos decir que hemos cogido la cuarta décima parte de la tableta. Aquí podemos decir que 2 quintos es igual a 4 décimos. En fracciones equivalentes, el producto de los términos cruzados es igual. Es decir, si tenemos A partido por B, que es igual a C partido por D, entonces A por D será igual a B por C. En el ejemplo que teníamos anteriormente, 2 quintos es igual a 4 décimos, pues vemos que si multiplicamos en cruz, 2 por 10 será igual a 5 por 4. 20 es igual a 20. ¿Cómo hacer fracciones equivalentes? Se ha de multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Si tenemos 4 por 10 y esto lo multiplicamos, por ejemplo, por 2, tanto numerador como denominador, nos daría 8 veinteavos. 4 décimos y 8 veinteavos son equivalentes. Y lo mismo haríamos para simplificar fracciones. Se dividen numerador y denominador por el mismo número. Si tenemos 8 veinteavos, pues si dividimos por 2 arriba y abajo, 4 décimos es lo mismo que 2 quintos. Reducción de fracciones a común denominador. Para comparar, sumar y restar fracciones es más sencillo si tienen el mismo denominador. Si no lo tienen, se han de sustituir por fracciones equivalentes. Hemos de seguir los siguientes pasos. Primero, calcularemos el mínimo común múltiple de los denominadores. Y segundo, multiplicaremos numerador y denominador de cada fracción por el número que resulta de dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de la fracción. Veamos un ejemplo en el que nos piden ordenar las fracciones de mayor a menor, ¿vale? Lo primero que hemos de calcular es el mínimo común múltiplo de 12, 30 y 20, que será 60. Cogemos la primera fracción, 7 doceavos, que la vamos a hacer una fracción equivalente con denominador 60. 60 entre 12 son 5. Y 5 por 7, 35. De esta forma podemos decir que 7 doceavos es lo mismo, es equivalente a 35 dividido entre 60. Cogemos la segunda fracción y hacemos lo mismo. 13 dividido entre 30, lo hemos de pasar con denominador 60. 60 entre 30 son 2 y 2 por 13 serán 26. Y por último, 11 dividido entre 20 lo hemos de pasar con denominador 60. 60 entre 20 son 3. 3 por 11, 33. Pues bien, pues con esto ya podemos decir que 26 partido de 60 es menor que 33 dividido entre 60, que es menor que 35 dividido entre 60. O lo que es lo mismo, podemos decir que 13 dividido entre 30, perdón, entre 30, es menor que 11 dividido entre 20, que es menor que 7 dividido entre 12. Fracciones y números decimales. Tanto las notaciones fraccionaria y decimal son formas numéricas y a veces se pueden expresar tanto en una como en la otra. Para pasar de fracción a decimal, tan solo hemos de hacer la división indicada. El resultado puede ser un decimal exacto o un decimal periódico. Vamos a ver unos ejemplos. 3 quintos sería igual a 3 dividido entre 5, que nos daría 0,6. 0,6 es un decimal exacto. 5
tercios sería igual que 5 dividido entre 3, o lo que es lo mismo, 1,6 periódico. Esto sería un decimal periódico puro. 5 sextos sería lo mismo que 5 dividido entre 6, que sería igual a 0,83 periódico. Sería un decimal periódico mixto. Nota: cualquier fracción se puede pasar a decimal, pero no todos los decimales se pueden expresar en forma de fracción. Y ahora veamos cómo pasar de decimal exacto a fracción. Para ello, suprimimos la coma y se divide por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales se hayan suprimido. Vamos a verlo en un ejemplo. Si tenemos 0,7 y lo tenemos que pasar a fracción, pues suprimimos las comas y dejamos el 7 tal cual, y esto lo dividimos por 1 y tantos ceros como decimales tenemos. En este caso solo tenemos un decimal, pues sería 7 dividido entre 10. Otro ejemplo, 1,25, que sería igual, suprimimos la coma y ponemos el 125 tal cual, y lo dividimos entre 1 y tantos ceros como decimales. Tenemos dos decimales, dos ceros. Así, 125 dividido entre 100 será 1,25. Veamos un tercer ejemplo, 0,875 es igual, suprimimos los ceros y las comas, 875 tal cual, ponemos un 1 en el denominador y tenemos tres decimales, pues tres ceros. Así decimos que 875 dividido entre 1000 es 0,875. Paso de decimal periódico puro a fracción. Al número decimal sin la coma se le resta la parte entera y se divide entre tantos nueves como cifras periódicas tenga el decimal. Veamos en un ejemplo. Tenemos 1,6 periódico. ¿Esto a qué será igual? Primero, cogemos el número decimal sin la coma, que serían 16. Se le resta la parte entera, que es 1. Y se divide entre tantos nueves como cifras periódicas tiene el decimal. Tiene solo una cifra periódica, pues un 9. Eso es igual a 15 partido por 9, que es igual a 5 dividido entre 3. Así que 5 dividido entre 3 es 1,6 periódico. Veamos otro ejemplo. 2,34 periódico. Esto será igual. Primero, cogemos el número decimal sin la coma, 234. Le restamos la parte entera, que será 2. Y tantos nueves como decimales periódicos tenga. Tiene 2, pues 2 nueves, 9, 9. Y esto será igual a 232 dividido entre 99. De esta forma, 232 dividido entre 99 será igual a 2,34 periódico. Vamos a ver el siguiente, que sería paso de decimal periódico mixto a fracción. Pues bien, al número decimal sin la coma se le resta la parte no periódica y se divide por tantos nueves como cifras tiene el periodo y tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. Veamos en un ejemplo 1,16 siendo solamente el 6 periódico. Bien, primero cogemos el número decimal sin la coma, 116. Se le resta la parte no periódica, sin la coma, que sería 11. Se divide por tantos nueves como cifras tiene el periodo. Solo tiene una cifra el periodo, ponemos un 9, y tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. El anteperiodo sería el 1 que hay delante del 6,
solo hay uno, pues ponemos un 0. Y esto nos dará 105 dividido entre 90. Si reducimos será 7 partido por 36. Vale. La fracción generatriz es la fracción irreducible que da lugar a un decimal. Por ejemplo, como hemos visto anteriormente, la fracción generatriz de 1,6 periódico es 5 dividido entre 3. El conjunto de los números racionales lo representaremos por la letra Q. Se dice que un número es racional cuando se puede expresar en forma de fracción. Es decir, un número racional será igual a un número entero dividido entre otro número entero. Todos los números enteros y por tanto todos los naturales son racionales. Los decimales exactos y los periódicos también son racionales. Los decimales con infinitas cifras decimales no son racionales, como por ejemplo la raíz cuadrada de 2 o el número pi. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sea de gran utilidad y recordar siempre suscribiros a mi canal, dar un like y por favor, tener siempre en mente que las matemáticas son la música de la razón.